Evangelio del 18 de septiembre de 2012, Lucas 7, 11, 17. Y sucedió que a continuación se fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla el Señor, tuvo compasión de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon, y él dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Tenemos hoy un trozo del Evangelio muy hermoso, una historia que Lucas ha querido regalarnos, precisamente producto de su investigación. ¿Cuál es el contexto? Vemos a Jesús que va caminando y quiere entrar a esta ciudad de Naín. Y justo cuando él va a entrar, vienen saliendo una marcha fúnebre. Van llevando a un muerto, lo van a enterrar. Pero no es un muerto común y corriente, sino que es hijo único de una mujer que además es viuda. La ley de Moisés, pero más que de Moisés, la ley de los escribas, prescribía que no podían tocar al féretro y mucho menos al muerto, so pena de quedar contaminados. El Señor rompe esa supuesta ley y toca el féretro. Los que lo van llevando se detienen y luego dice esas palabras. El Señor también le habla al muerto y le dice directamente: «A ti te digo, levántate». Y el joven, que era muy poco probable que estuviera desmayado o estuviera no muerto realmente, porque imagínense la escena, la madre, su hijo siendo hijo único, seguramente no lo quería dejar, y seguramente le costó mucho trabajo dejar que lo pusieran en el cajón, en el féretro. O sea, seguro que ya estaba bien tieso, estaba bien muerto. Imagínense la escena, la madre ahí muerta de dolor. ¿Y cuál era también esa cuestión tan difícil que ahora no alcanzamos a entender? En el tiempo de Jesús, la mujer era menos aún que un cero a la izquierda. No contaba. Si no tenía esposo, no podía hacer nada. Ni siquiera podía ser dueña de su propia propiedad, de la propiedad del esposo. Se la quitaban. Por eso cuando no solamente es viuda, sino que queda muerto su hijo, ella está totalmente desamparada. El Señor le habla al muerto, como nos habla a nosotros cuando estamos muertos por nuestros pecados, para levantarnos. Él es el Señor de la vida y el Señor de la muerte. Él es el creador de todo, pero particularmente el Señor de la vida. Él es precisamente Jesús, el Señor de la vida, el Dios de la vida. Él ha venido al mundo para darnos vida y vida en abundancia. Por eso Él puede detener la marcha fúnebre, tocar el féretro y mandar al muerto: «Levántate». Y luego dice: se lo dio a su madre. El pueblo azorado, con gran temor, glorificaba a Dios. Un gran profeta se ha levantado. Dios ha visitado a su pueblo. Pero no entendían ni atinaban que realmente Dios estaba ahí presente con ellos. Pensaban que era un profeta. ¿Por qué hace esto Jesús? Dice en nuestra traducción: tuvo compasión de ella. Y es la traducción de la Biblia de Jerusalén. De nuestra Biblia oficial, que es la Vulgata en latín, también se dice:
que tuvo misericordia. Pero en el original en griego usa una expresión que quiere decir se le removieron las entrañas. Quiero hacer un paralelo con el nombre que Dios Yahvé le pide a su profeta Oseas que le ponga a una de sus hijas. Le dice, ponle no compadecida, porque ella ya no me mueve la entraña. Y le había puesto ese nombre precisamente para que los demás entendieran que con tanto portarse mal iban haciendo que Dios dejara de compadecerse aparentemente. Pero después de un tiempo le vuelve a decir a Oseas, mira, cámbiale el nombre y ahora dile compadecida. Compadecido, es decir, que le mueve las entrañas a Dios. Y aquí vemos precisamente al Señor que se le mueven las entrañas a ver a esta pobre viuda, a ver el dolor del más pequeño de sus hijos. También se nos pide a nosotros que tengamos misericordia, que tengamos compasión, que se nos muevan las entrañas con el dolor de los demás. Tenemos un Dios que nos ama muchísimo, un Señor que nos sale al encuentro, porque no es cierto tampoco que haya sido casualidad que justo en ese momento fuera saliendo el féretro. El Señor quiso encontrarse, porque el Señor se encuentra con los que sufren, nos sale al encuentro para darnos vida, para darnos esperanza. No llores, no estás sola, no estás solo. Yo estoy contigo, nos dice Él. Nos da vida, nos da una vida eterna. Nuestra vida, que aparentemente a veces pierde el sentido, el dolor, la muerte, todas las cosas que superan nuestra inteligencia, cobran sentido verdadero y real cuando estamos de la mano del Señor. Porque en la encarnación y en el amor del Señor Jesús, en su muerte y en su resurrección, toda nuestra vida, todo nuestro mundo tiene un nuevo sentido. Pongamos nuestros dolores, hermanos. Pongámonos nosotros mismos, si es que nos sentimos muertos, en manos del Señor. Pongamos a nuestros muertos también, y no solo los que ya se han ido de este mundo, sino aquellos que son más pecadores. Pongámoslos también en las manos de Dios. Que Dios se siga compadeciendo, que Dios que se le siga removiendo las entrañas a nuestro Señor Jesús, que siga intercediendo Él que está sentado a la derecha del Padre por cada uno de nosotros. Pero no solamente pidamos para tener misericordia de Dios, aprendamos también nosotros a hacer presente la misericordia del Señor en nuestros actos, en nuestra vida. Mañana, cuando veamos a uno de esos hijos más pequeños, de esos hermanos más pequeños, como dice el Señor, que también a nosotros se nos remuevan las entrañas, que también a nosotros al menos pidamos con verdadera devoción, con verdadera fe por ese hermano. Pero mejor, si tenemos los medios, que podamos extender la mano, que podamos abrazar, que podamos dar aquello que necesita nuestro hermano, que también es Cristo sufriente. Queridos hermanos, que Dios nos llene de su amor infinito, para poder también tener los mismos sentimientos que el Señor. Que Dios les bendiga.